Amigos que sintonizan BPI TV, el contacto nuevamente lo hacemos desde las afueras de la Cruz Roja venezolana a propósito de una protesta que realizan ciudadanos y representantes del sector inmediato al presidente o al director de la Federación de Trabajadores del Sector Salud, Pablo Zambrano. Venezolanos que en este momento andan de farmacia en farmacia, andan de hospital en hospital buscando medicamentos precisamente para conservar su vida. Esa es la realidad de este país en este momento. ¿Cómo se canalizaría esa ayuda por parte de la Cruz Roja venezolana e internacional y qué otras acciones piensan realizar ustedes? Bueno, la Cruz Roja tiene sus mecanismos. Es un órgano internacional que ha venido actuando en el mundo precisamente en este tipo de situaciones que pueden presentarse en un país. Y nosotros en este momento le estamos dando el apoyo a un gobierno, a un ente con una gran credibilidad en el mundo, a un ente que le está diciendo al gobierno venezolano y le está diciendo al mundo de que los venezolanos necesitamos medicamentos e insumos, se lo está diciendo la Cruz Roja. Y nosotros como ciudadanos, como venezolanos, como dirigentes de distintas organizaciones, le estamos dando el apoyo a la Cruz Roja y le hacemos un llamado, en este caso al presidente Maduro, en este caso a todo el gobierno, de que entiendan de que eso es una verdad más grande que el sol, que tienen que entender que en este momento los ciudadanos venezolanos carecen de medicamentos. Fíjense una cosa que yo quiero destacar con mucha claridad. El actual ministro de Salud, Luis López, es farmacéutico. Yo particularmente me alegré cuando lo nombraron. Como Pablo Zambrano lo digo aquí públicamente, me alegré porque es farmacéutico y yo pensé que por ser un hombre que precisamente su profesión se refiere a los medicamentos, esta situación iba a mejorar. Bueno, no mejoró. No mejoró a pesar de que el ministro es farmacéutico y sabe y entiende de lo que está sucediendo en este momento con los medicamentos en Venezuela. Podemos visitar cualquier hospital, podemos ir a cualquier ente de la salud y vamos a conseguir el faltante de medicamentos y medicinas. Y quiero dejar claro, no es que no envíen, lo que pasa es que nunca envían lo suficiente. Y la excusa de que supuestamente no los dejan comprar. Bueno, sí, precisamente eso es corto, es muy corto el tiempo, pues, en que de alguna manera aquí han venido sancionando a funcionarios del gobierno de Venezuela. Eso tendrá, ¿qué? Un año, un poco más. Y anteriormente, ¿por qué había el faltante? Porque esas son las realidades que tenemos que vivir. Y precisamente lo que estamos aquí le estamos diciendo al gobierno nacional que tiene que atender el problema social. Una de las críticas que nosotros hemos tenido con mucha claridad es que aquí en Venezuela todo está concentrado en lo político. Aquí lo más importante para el gobierno es lo político y mantenerse precisamente en el poder. Y tú por donde te metes lo que consigues es política. ¿Y cuándo van a atender el problema social del pueblo venezolano? El problema del medicamento, el problema de la falta de insumos en los hospitales, el problema de la falta de alimentación de los pacientes en los hospitales, que en este momento puedo denunciar con mucha claridad que en hospitales como el Clínico Universitario, en hospitales como el José Ignacio Baldó Algodonal, el Hospital Vargas, no le están dando en este momento comida a los pacientes, porque no hay alimentación. Esas son las realidades que nosotros queremos que el gobierno entienda que tiene que atender. Y por eso es el día de hoy, le estamos dando este apoyo a la Cruz Roja venezolana, porque ellos están diciéndole al mundo que en Venezuela faltan medicamentos, que en Venezuela faltan insumos y que ellos están dispuestos a traerlos si el gobierno lo autoriza. Bueno, nosotros, aparte de las acciones que tenemos a nivel de los hospitales, por supuesto por la defensa del salario de los trabajadores, que es otra situación que estamos viviendo, vamos a seguir como sociedad civil organizada haciendo con este tipo de acciones. Cada día habrá más personas, cada día seremos más, vamos a convocar sobre todo a los jubilados, a los pensionados. Tienen que tomar en cuenta el gobierno que hay niños que en este momento carecen y no tienen medicamentos. O sea, nosotros en sí lo que queremos es que el gobierno entienda que hay que tener corazón, ¿ves? Que no hay que decir que amas al pueblo de la boca para afuera, que tienes que decir que amas al pueblo así con el corazón y que tienes que atender esta situación tan grave que viven los venezolanos por falta de medicamentos, por falta de insumos médicos, y que todo el que me está escuchando sabe que es una verdad más grande que el sol. Y los únicos que no quieren asumir la responsabilidad de esta situación precisamente son los gobernantes. Entonces, a usted, presidente Maduro, en este momento, este grupo de dirigentes
Este grupo que hemos decidido apoyar a la Cruz Roja le estamos llamando y diciendo que se ponga la mano en el corazón por todos esos enfermos que en este momento están esperando para que usted le dé autorización a la Cruz Roja para que a Venezuela lleguen medicamentos y lleguen insumos médicos. ¿Van a participar ustedes el sábado en la actividad del Frente Amplio? Bueno, tengo entendido que hay una serie de asambleas que se van a organizar en el Frente Amplio, por supuesto. Acudiremos y nosotros particularmente realizaremos las asambleas que tengamos que realizar. Nosotros creemos que es un momento de encuentro de los venezolanos, que todos a través del Frente Amplio podemos encontrarnos. Inclusive, yo soy muy claro en este sentido porque una de las cosas es que el chavismo como tal no es madurista. En Venezuela hay una gran tendencia de compañeros que son chavistas pero no son maduristas, que entienden la crisis que está viviendo el pueblo venezolano y que nosotros lo estamos llamando también a unirnos, a encontrarnos como venezolanos, que la acción que tengamos que tomar sea más allá de lo político, porque no podemos dejar que Venezuela se pierda, que Venezuela se siga hundiendo, que Venezuela siga siendo el país que tenemos. Este no es el país que quieren los venezolanos, eso se lo digo yo al gobierno con mucha responsabilidad. El país que quieren los venezolanos es un país de progreso, un país de paz, un país donde todos nos respetemos, nos encontremos, un país con medicamentos, un país con insumos médicos, un país con alimentación, o sea, un país de hermanos, que todos trabajemos en función de tener un salario digno. Esa es la Venezuela que queremos. Nosotros no queremos una Venezuela en una eterna confrontación, en un eterno, bueno, aquí todo lo que se hace, si se crea algo, ejemplo, el carnet de la patria, que de paso la gente de la izquierda que gobierna hoy criticaba en el pasado, en la Cuarta República, los carnets. Bueno, ahora los aplican, porque esa es la verdad. Bueno, se fijaron de paso del carnet ese que sacaron también mi negra, algo así, porque esa es la verdad. Entonces, todas esas cosas que en el pasado criticaban, que por lo menos también era vender el petróleo a futuro. O sea, la izquierda venezolana, en este momento la que gobierna, bueno, cambió pero radicalmente. Todo lo que criticó en el pasado, ahora lo aprueba, ahora lo realiza y lo pone en función. Entonces, por supuesto, nosotros, como sociedad civil organizada, lo que queremos es el país que ya comenté. Un país de hermanos, un país de encuentro, un país de progreso, un país con medicina, un país con insumos médicos, un país donde todos nos respetemos y, por supuesto, un país donde con dignidad. Si pudieran, solicitud en especial, si tienen cuántos pacientes, de cuántas personas están esperando que se abra este canal humanitario y por qué cree que hasta los momentos el gobierno no ha aceptado esto, sabiendo que es la primera petición que se hace no solamente en la Cruz Roja, sino en la comunidad internacional. Bueno, el gobierno yo creo que vive en una burbuja, o sea, los gobernantes, porque decir que hay medicamentos suficientes en el país, decir que hay insumos en los hospitales es una mentira. Entonces lo primero que tiene que hacer el gobierno es entender que la verdad verdadera es precisamente de que hay una carencia de medicamentos en el país, que hay pacientes que vienen reclamando en forma sistemática. Hemos visto la gente de Codevida, que son los enfermos renales, hemos visto los pacientes con HIV, hemos visto los pacientes con cáncer. O sea, vemos pacientes constantemente reclamando la situación del medicamento, la situación del insumo médico. ¿Cuántas personas estamos más o menos hablando? No tengo una cifra real sobre la cantidad de pacientes, pero son miles de venezolanos en esta situación que se encuentran solicitando de alguna manera que el gobierno entienda que necesitan medicamentos. Inclusive hay gente que está en el gobierno que habla con uno para que le consiga los medicamentos, porque esa es la verdad. Conmigo han hablado más de uno. Conmigo han hablado más de uno que está en el gobierno pidiéndome: Pablo, hazme el favor, porque yo tengo que operarme, ejemplo, la vesícula, y yo le hago el favor. Hablo con los médicos, con los compañeros y le hago el favor. Que andan buscando también medicamentos, pues esa es la realidad. Lo que pasa es que tienen que aceptar. El primer problema que tenemos en el país es que el gobierno no quiere aceptar realidades y tiene que aceptarlas, porque resulta ser que cada vez que ellos no aceptan y dicen que no van a abrir la entrada de medicamentos, si quiere le cambiamos el nombre. No vamos a decir canal humanitario, pues le ponemos el nombre que le dé la gana al presidente Maduro y al gobierno, pero que autoricen a la Cruz Roja, que es un organismo, lo repito, de gran credibilidad en el mundo, que le está hablando al gobierno, que le está hablando a todo el mundo, lo repito, para que permita que a Venezuela lleguen medicamentos, para que permita que a Venezuela lleguen insumos médicos, porque el pueblo venezolano, el enfermo, cuando le falta el medicamento, esto le puede causar la muerte. Así de sencillo. Entonces sería criminal
y lo digo con mucha responsabilidad. Sería criminal por parte del gobierno no autorizar a la Cruz Roja a que traiga medicinas e insumos al país. Sería criminal, y el llamado a usted, presidente Maduro, el llamado a usted con mucha seriedad de que autorice que vengan medicamentos, y por supuesto nosotros también, si usted hace eso, lo vamos a apoyar. Lo vamos a apoyar, ¿por qué? Porque es una acción humana, es una acción de amor, es una acción de rectificación, porque todo el mundo también tiene derecho a rectificar. Y por eso este día, estos dirigentes que estamos acá, este grupo, que le vamos a dar continuidad a esta acción, por supuesto, porque no vamos a descansar hasta que se autorice a la Cruz Roja o hasta que el gobierno de alguna manera traiga los medicamentos, porque la gente los necesita. Señor Pablo, ¿la solicitud ya fue hecha formalmente al ministerio, está hecha por escrito o solo a través de... Vamos a entregar esta comunicación hoy a la Cruz Roja, donde le damos el apoyo. La solicitud que estamos haciendo es pública, es un llamado al gobierno nacional. Por supuesto, si tenemos que llevar alguna comunicación a los entes del Estado, lo haremos. Posiblemente llevemos otra a la Defensoría del Pueblo, para que el defensor del pueblo cumpla con su labor que le corresponde, que es la de defender precisamente al pueblo. Pero vamos a hacer una serie de acciones, porque la realidad del ciudadano de a pie, la realidad del pueblo venezolano, es que muchos enfermos, yo estoy seguro que los que estamos acá tienen familiares enfermos que necesitan medicamentos. Yo estoy seguro que los que estamos acá presentes, muchos necesitan medicamentos porque son hipertensos. Aquí mismo entre nosotros hay compañeros. Entonces necesariamente el llamado al gobierno es que autorice a la Cruz Roja, lo repito, para que traiga medicamentos, para que traiga insumos médicos, para salvar vidas del pueblo venezolano. Escuchaba las declaraciones del secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores del Sector Salud. Ya él ha reiterado esta convocatoria que realiza entonces a los ciudadanos, y ven ustedes en sus imágenes cómo ellos deciden ir o protestar pidiendo estas medicinas y la apertura de un canal humanitario. Yo me encuentro también con la presidenta de la Federación de Bioanalistas y también quería consultarle sobre cuál es la situación en Venezuela en relación a reactivos, a insumos, qué tienen que hacer los bioanalistas del país para poder subsistir pese a la crisis. Bueno, primero manifestar que estamos aquí reunidos apoyando a la sociedad organizada para la solicitud que hizo el 9 de marzo la Cruz Roja sobre la ayuda humanitaria en cuanto a medicamentos e insumos médicos quirúrgicos y otros insumos de los hospitales en el centro asistencial. Es importante manifestar que para poder nosotros conocer los estados de salud de la población venezolana, tiene que existir la orientación diagnóstica, y para ello son los servicios de bioanálisis. Ahorita estamos sumamente preocupados porque ya el 45% de los centros asistenciales en el sector público están técnicamente paralizados. Los pocos que funcionan posiblemente podrían hacer una hematología, una glicemia, una S o una orina, y eso no es Sistema Nacional de Salud que dé respuesta a las situaciones en las cuales se encuentra la población venezolana. No estamos mintiendo absolutamente nada. El Ejecutivo Nacional, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía, todo conoce, todo el tren ejecutivo sabe la situación en que se encuentra el Sistema Nacional de Salud. Está en colapso, no podemos dar respuesta a los pacientes en sus situaciones, tanto de salud como de enfermedad. Las manifestaciones de la ciudadanía en cada una de sus expresiones de ONG, Codevida, los pacientes de HIV-Sida, los trasplantados, los dializados, todas esas personas necesitan orientación en su diagnóstico, y para ello necesitan los servicios de lo que se llama bioanálisis o laboratorios clínicos. Y no solamente eso, es que no van a conseguir respuesta tampoco en el sector privado, porque esta escasez de insumos y materiales afecta al sector privado. Y además de ello, como eso tiene una connotación de que todos los insumos y materiales de lo que se utiliza en el Sistema Nacional de Salud está dolarizado, ¿qué implica eso? De que los insumos que pudieran las personas buscar respuestas en el sistema público, privado, van a conseguir que son muy costosos. ¿Y cómo lo va a costar el venezolano? Si ni siquiera su condición de trabajo le permite cubrir una necesidad en un momento determinado con un privado. En caso de recibir una respuesta favorable, el gobierno
por parte de la Cruz Roja, ¿en cuánto tiempo se estima que se puede surtir al país en el caso de que se abra ese canal humanitario? ¿En cuánto tiempo estaríamos hablando que se tenía que restablecer, en este caso de insumos, para poder atender a estos pacientes? Bueno, la Cruz Roja tiene su mecanismo y normas para restaurar, o para que si facilita el gobierno lo permita, eso será rápido, ¿no? Rápido en el sentido que no podemos decir cuál es el número, si es un mes, 2 meses, 3 meses, porque va a depender de la logística que se pueda implementar en un momento determinado para resolver ese problema. Lo importante es que nosotros, los profesionales de la salud, primero, no somos guarimberos, no estamos haciendo absolutamente ni tumbando gobierno, porque eso no es nuestro objetivo. Nuestras leyes de ejercicio nos dicen que nosotros somos servidores públicos. Por lo tanto, lo que estamos solicitando es que nos den los recursos necesarios, las herramientas necesarias para nosotros poder dar respuesta a esa ciudadanía. Y como venezolanos y ciudadanos, a igual que todos los venezolanos, también nos afecta la inflación. No tenemos salarios y jubilaciones dignas, y por eso que también estamos con la sociedad reclamando lo que son las condiciones laborales. Es todo una serie de aspectos que está afectando a la ciudadanía y también a los profesionales de la salud. ¿Me recuerda su nombre, doctora? Judy León, presidenta de la Federación de Colegios Bioanalistas de Venezuela. Muchas gracias. Escuchaban entonces a la doctora Judy León, quien es presidenta de la Federación de Bioanalistas Venezolanos. También se encuentra Carlos Prosperi, quien es médico internista, también representante del Hospital Vargas en Venezuela, para poder conocer cuál es la situación que viven. Esta solicitud que ha manifestado entonces algunos de estos ciudadanos, también médicos venezolanos, sobre la apertura de un canal humanitario. Doctor Prosperi, queríamos saber, el respaldo hoy es una convocatoria de la Cruz Roja para que se abra un canal humanitario. ¿Cuál es la urgencia que tiene Venezuela para que este mecanismo se active? Bueno, como todos lo sabemos, es una emergencia, más que una urgencia, es una emergencia, la apertura del canal humanitario. Nuestros pacientes en los hospitales se están muriendo, no solamente en los centros de salud, sino en las casas, gracias a que no consiguen los medicamentos necesarios para optar a ese beneficio que debería dar por ley el gobierno, que es brindarle la salud, brindarle ese apoyo a ese paciente que acude todos los días a los hospitales en busca de aliviar y sanar su sufrimiento. Desde aquí, desde la Cruz Roja de Caracas, le hacemos un llamado, no solamente la Cruz Roja, sino todos los hospitales de Venezuela. Pero ya hace unos días la Cruz Roja se hizo pronunciar, pasó un comunicado donde decía que ellos, por ser un organismo neutral e independiente, ellos pedían que se aperturara el canal humanitario, porque ellos saben y reconocen que nuestros pacientes a diario se nos están muriendo. No es esa persona que tiene los recursos necesarios para acudir a un centro de salud privado, es esa persona que acude a un centro de salud público porque no tiene los recursos suficientes para ser atendido en un centro de salud privado. Ese tipo de paciente que acude para aliviar y sanar el sufrimiento, ese es el paciente que necesita hoy en día que se aperture el canal humanitario. Le hacemos un llamado al gobierno. Gobierno, no sea irresponsable, de la cara, no sea irresponsable y no sea inhumano. Esos pacientes lo ameritan. Las patologías agudas y las patologías crónicas que se agudizan lo están ameritando. Que sea ya la respuesta. Nuestros pacientes lo necesitan. Bien, escuchaban las declaraciones del doctor Carlos Prosperi, quien ha manifestado entonces la situación y la urgencia de la apertura de este canal humanitario. Ya ven ustedes con estas imágenes de fondo desde las afueras de la Cruz Roja venezolana cómo piden estos ciudadanos la apertura de este canal humanitario. Y ellos han manifestado que pese a la negativa del gobierno en reconocer que existe una emergencia, cada vez se complica la situación en nuestro país. Por ello que entonces solicitan cooperar con la Cruz Roja y de esta forma responder a esta solicitud y recuperar el abastecimiento de medicamentos y de insumos en la nación. Es parte de la información desde Caracas, Venezuela, reporta Andrés Fornerino para BPI TV.